Un paso más allá del perdón. Quisiera empezar con una cita del escritor Jack Kornfield. El corazón es como un jardín, puede crecer la compasión o el miedo, el resentimiento o el amor. ¿Qué semillas plantarás allí? Esta semana, en el devocional que estoy meditando de Charles Swindoll, el tema a tratar es el afán de venganza. Me ha llevado a meditar mucho en las heridas, el resentimiento o rencor, el deseo de venganza. ¿Qué voy a dejar florecer en mi corazón? ¿Alguna de estas cosas o el perdón? O aún mucho mejor, la misericordia y la gracia. ¿Quién no ha sufrido una herida? Vivimos en un mundo donde en ocasiones tenemos tropiezos con las personas y la forma de enfrentarlos revelará la madurez espiritual que tenemos. El primer paso con el que nos encontramos es enfrentar el conflicto. Muchas veces la forma de enfrentar el problema llega a agravarlo más. Va a depender mucho del tipo de personalidad y de las áreas aún no santificadas en nuestra vida. Yo he compartido ya varias veces que cuando llegué a conocer al Señor, tuve que tratar duramente con el enojo, la ira, el mal carácter y la falta de paciencia. Al final mi reacción a la herida había ocasionado no solo que la otra persona no se arrepintiera y pidiera perdón, sino que resaltaba el hecho de que yo y no la otra persona tenía un problema. A medida del paso de los años y las pruebas, Dios fue poco a poco domando mi carácter y normalmente ese león rugiente ha muerto en mí para dar paso a un espíritu más dócil, pero no por eso deja de doler. Entonces, el primer paso que aprendí fue aprender a enfrentar el problema. El segundo paso era perdonar. No podía dejar que el dolor se llegara a incrustar. Además, es un mandato divino. Dios nos manda perdonar las ofensas de los otros, te duela como te duela. Efesios 4:32 nos dice: antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Son palabras muy claras. Dios llamándonos a perdonar como Dios nos perdonó en Cristo. Déjame leerte una cita de Neil Anderson. El perdón significa aprender a vivir con las consecuencias del pecado de otra persona. El perdón es algo costoso. Pagamos el precio de la maldad que perdonamos. Sin embargo, vas a tener que convivir con las consecuencias, lo quieras o no. Tus únicas opciones entonces son vivir con amargura y sin perdonar o vivir con la libertad del perdón. ¿Cuánta razón en estas palabras? He reflexionado sobre ellas y tiene tanta razón. Perdonar es vivir con las consecuencias del pecado de otra persona, pagar el precio de la maldad que perdono. Pero ¿qué opción nos queda? ¿Desobedecer a Dios? Y no solo eso, ¿vivir con amargura? La falta de perdón es como un cáncer que gangrena por dentro, que te destruye y te llena de resentimiento y amargura. Walter Rizzo escribió: maldito rencor, pasé los mejores años de mi vida concentrado en el dolor del pasado, en lugar de centrarme en la dicha del presente. ¿Queremos eso? ¿Queremos perder las oportunidades del momento presente solo por estar concentrados en el dolor del pasado? Es difícil soltar la herida, pero más perjudicial es que vivamos anclados y angustiados en el pasado. La falta de perdón produce unas raíces profundas de rencor y resentimiento. El psicólogo Adrián Triglia escribió: no es posible remontar el vuelo si estamos anclados al suelo, presos del resentimiento. ¿Quieres vivir anclado? ¿Preso? No es la clase de vida que Cristo compró en la cruz del Calvario para ti. Él murió para perdonarte y hacerte libre. Él murió a causa de tu pecado, de tu ofensa a Dios, para perdonarte, para hacerte libre. Así que rompe las ataduras y vuela alto. Aprende a perdonar. Ahora ya vamos subiendo un peldaño en nuestro crecimiento espiritual. Aprendemos a perdonar como Cristo nos perdonó. El siguiente paso es ser libre de la venganza. ¿Cómo? Perdonamos entregando a Dios nuestro dolor y dejándolo en sus manos. Oramos: Señor, haznos tu justicia. Es nuestro derecho.
Cristo en la cruz pagó el castigo de mi pecado. Él es la justicia ante Dios. Así que cuando perdono, oro a Dios entregándole mi dolor y dejando a Dios que Él se ocupe del problema, que Él aclare lo sucedido. Y puede ocurrir un problema, y es que a veces aprendemos a perdonar y a dejar en manos de Dios que nos haga justicia. Y dices vez tras vez en tu dolor: tú eres mi justicia. Pero puede ocurrir que esperamos la justicia como venganza. Llegamos a tener una lista de me tienes que hacer justicia por esto, por aquello, por... Y no solo eso, cuando la persona está por fin por caer, nos puede llegar a entrar un regocijo. Ojo, estamos en otro problema. Cuando cayere tu enemigo, no te huelgues, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, dice Proverbios 24:17. Nos dice: no te huelgues, no te alegres. Swindoll escribe: el regocijo ante la caída revela un corazón de amargura y resentimiento que cometería venganza si tuviera oportunidad para ello. ¿Será entonces que tenemos un corazón de resentimiento? El resentimiento se define como un sentimiento persistente de disgusto o enfado hacia alguien por considerarlo causante de dicha ofensa o daños sufridos. Podemos llegar a decir: yo no siento disgusto o enfado persistente, pues he cedido mi derecho a buscar la justicia a Dios. Yo decidí ceder mi derecho de venganza a Dios y lo espero. La Escritura es clara en el hecho de que yo puedo orar al Señor, según Deuteronomio 32:35, donde nos dice: mía es la venganza y el pago. Así que Dios es claro: si me alegro cuando alguien que me ha hecho daño cae, con la cantinela externa o interna de ya lo había dicho, aún tengo un problema no solucionado. Entonces, ¿no debería esperarlo? No es por esperarlo, el problema está en alegrarme si ello ocurre. Después de esto he aprendido que Dios me quiere llevar un paso más en mi madurez, en el área del perdón. El devocional decía: ¿y qué si Dios quiere tener misericordia? ¿Estamos realmente preparados a ello? ¿A que en vez de hacer justicia Dios decida hacer misericordia? Es más, ¿oramos en vez de por justicia por misericordia? ¿Consideramos si un acto de misericordia sería más beneficioso para la obra de Dios, para la vida de la persona? Y entonces nos encontramos con Dios tratando en nuestro interior y poniendo en orden los intereses. ¿Qué debería ser más importante, mi justicia o su obra? ¿Qué debe ser más importante, mi justicia o el bien en otra persona? Y nos encontramos con la gran realidad. Dios es sabio y siempre busca hacernos crecer. Hay un paso más allá del perdón, y es perdonar y orar por esa persona para que Dios tenga misericordia de ella. ¿Lo hacemos? ¿Estamos dispuestos a ello? Pensando en esto voy a la iglesia y el pasaje que se comparte es Jeremías 33 del 1 al 9. Te animo a leerlo en tu casa. Yo no lo haré aquí por tiempo, pero te voy a contar más o menos qué pasa. Jeremías ha hablado al pueblo por el pecado contra Dios que estaban cometiendo y a causa de sus palabras lo metieron en un pozo. Dios le habló en su problema, en su dolor y le animó a clamar poderosamente diciendo que le enseñaría cosas grandes y ocultas que no conocía. Uno esperaría en esa situación que Dios le dijera que lo iba a rescatar, a sanar, a hacer justicia, pero se encuentra que Dios le dice que va a restaurar al pueblo. Os dejo las palabras literales. Los versículos son del 6 al 9. He aquí que yo les hago subir sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad, y haré volver la cautividad de Judá y la cautividad de Israel, y edificárelos como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron, y seráme a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria, entre todas las gentes de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. ¡Qué grande es Dios! Les perdonaría, los sanaría, limpiaría, les daría abundancia de paz y de verdad.
Dios se glorificaría a través de sus vidas. Sus testimonios harán que la gente conozca el amor transformador de Dios. Obraría misericordia en ellos. ¿Te imaginas? ¿Es el tipo de respuesta grande y oculta que esperarías oír en el pozo de tu prueba? Pero Jeremías era un gran hombre de Dios y amaba la obra de Dios, y eso sé que le satisfizo. Él estaba por encima de la venganza y amaba la obra de Dios. ¿Qué de esto en tu vida? ¿En la mía? Amamos tanto la obra de Dios que estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos y orar que Dios no nos haga justicia sino misericordia a aquel que nos ha herido. Pero no voy a quedarme aquí. El último paso en el devocional me animaba a mostrar gracia, a hacer acciones de gracia. ¡Wow! Eso sí que ya es otro paso más. Podemos decir, Dios, muestra tu misericordia, pero que vayamos y le hagamos acto de gracias. ¿No es demasiado pedir? Dios me ha hablado muy profundamente. ¿Cuánto amas mi obra? ¿Cuánto amas la extensión de mi reino? ¿Cuánto estás dispuesta a negarte a ti misma por amor a mí? Dios me está hablando en un tema específico de mi vida. Tengo que decir que es una semana dura espiritualmente, con luchas por varios frentes mientras Dios me hablaba esta palabra. Pero tengo que decir que aunque físicamente más débil por la batalla, la enfermedad, más fuerte en mi espíritu decido decir sí. Tu obra está por encima de mis sentimientos, de todo. Mi amor por ti tiene que vencer cualquier frente. No dejaré que nada ni nadie me mantenga anclada. Quiero revelaciones de tu parte, aunque ellas me lleven a negar vez tras vez mi yo, porque quiero oír tu voz fluida en mí. Quiero que te muevas en mí, que tú puedas fluir a través mío. No dejaré que nada ni nadie se interponga. Me comprometo a hacer actos de gracia. Os espero en la próxima porción. Bendiciones.